Vivimos en un mundo donde la mayoría reacciona, pero muy pocos actúan con intención, donde casi todos se dejan llevar por las emociones, por el miedo, por la opinión ajena. Y ahí es donde aparece el 1%. No se trata de dinero, fama o éxito superficial. Se trata de una mentalidad, una forma de pensar que no busca controlar el mundo, sino dominar el único reino verdaderamente propio, la mente. La mentalidad del 1% no nace de la suerte, sino de la disciplina, del autoconocimiento y de la capacidad de mantener la calma cuando todo parece derrumbarse. El estoicismo enseña que el verdadero poder está en el control interior. Mientras la mayoría reacciona al caos, el 1% observa, analiza y elige. No deja que la ira, la ansiedad o el orgullo decidan por él. Comprende que cada emoción es una herramienta, no una cadena. Y usa esa claridad para actuar con sabiduría en lugar de impulso. Esta mentalidad no se construye de un día para otro. Se entrena, igual que un músculo. Y cada día que practicas el control, la paciencia y la perspectiva, te estás separando un poco más de la multitud. El 1% no se enfoca en lo que no puede controlar. No pierde energía quejándose ni buscando culpables. Sabe que cada minuto que pasa preocupado por lo externo es un minuto robado a su crecimiento. Esta forma de ver la vida puede parecer fría, pero en realidad es libertad pura. Libertad de las emociones tóxicas, de las expectativas ajenas, del peso innecesario que genera el querer cambiar lo que no depende de uno. Pero lo más importante es que esta mentalidad no se trata de creerse superior. El 1% no compite con los demás, compite con su versión anterior. No busca aprobación, busca progreso. Su enfoque es interno, mejorar un poco cada día, actuar con coherencia y construir una vida basada en principios sólidos, no en apariencias vacías. Esa constancia silenciosa es lo que lo diferencia de la mayoría que busca resultados rápidos y validación inmediata. La mentalidad del 1% también entiende que el fracaso no es el enemigo, es el maestro. Cada caída es información. Cada obstáculo es una oportunidad de probar fortaleza. Mientras otros se hunden en la frustración, el 1% se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Y en esa simple pregunta está la semilla del crecimiento. No se paraliza por el error, lo usa como combustible, porque sabe que la verdadera derrota no es caer, sino negarse a levantarse. Tener esta mentalidad también significa ser dueño del tiempo, no vivir en el pasado ni temer al futuro. Vivir plenamente en el presente, donde realmente ocurren las decisiones que cambian todo. El 1% no se dispersa, no necesita estar en todos lados ni hacer todo a la vez. Elige lo que importa y lo hace con excelencia. Esa claridad mental, esa capacidad de decir no a lo que no suma, es una de las mayores fortalezas de quien vive con propósito. El 1% no se deja llevar por las emociones del momento ni por el ruido del entorno. Mantiene una calma activa, una serenidad que no es pasividad, sino poder controlado. Puede estar rodeado de caos y aún así mantener la mente clara. Esa estabilidad interior no se consigue con motivación, sino con práctica, reflexión y autoconocimiento. Es el fruto de haber entendido que dominar el mundo exterior empieza por dominar el mundo interior. En este video vamos a explorar las 10 características que definen a quienes viven con la mentalidad del 1%. No como un ideal inalcanzable, sino como un camino real y práctico que cualquiera puede seguir. Si aplicas estas ideas, no solo vas a pensar distinto, vas a vivir distinto. Porque el cambio verdadero no ocurre cuando aprendes algo nuevo, sino cuando empezás a actuar de acuerdo a lo que sabes. Y ese, justamente, es el primer paso para pensar, decidir y vivir como el 1%. Característica 1. Autodominio absoluto.
El autodominio es la piedra angular de la mentalidad del 1%. No se trata de reprimir emociones o fingir calma, sino de entenderlas profundamente para que no te gobiernen. Cuando dominas tu mente, dejas de ser un esclavo de tus impulsos. Ya no reaccionás por enojo, miedo o ansiedad, sino que elegís con claridad qué actitud adoptar ante cada situación. El autodominio no significa eliminar lo humano, sino elevarlo. Es convertir la energía emocional en dirección, el impulso en propósito y la reacción en sabiduría. Cada pensamiento que dejas infiltrar, cada emoción que te arrastra sin control, te aleja un paso de tu poder interior. La mayoría vive siendo manejada por el entorno. Si alguien los critica, se enojan. Si algo sale mal, se frustran. Si el camino se complica, abandonan. El autodominio implica romper ese patrón. Es reconocer que no tenés el control de los hechos, pero sí del modo en que los enfrentás. En ese momento, pasás de ser víctima de la vida a ser su estratega. Todo lo que ocurre se convierte en una oportunidad para practicar el control sobre vos mismo. Marco Aurelio decía: tu mente toma la forma de tus pensamientos. Si permitís que el caos externo defina tu interior, vas a vivir como una hoja al viento. Pero si entrenás tu mente a mantener la calma incluso en la tormenta, el entorno deja de tener poder sobre vos. Esa estabilidad no aparece de golpe. Se construye día a día, cuando elegís no responder con ira, cuando respirás antes de reaccionar, cuando decidís actuar con prudencia aunque tengas motivos para perder la paciencia. Cada una de esas pequeñas decisiones moldea tu carácter. El autodominio absoluto también implica conocerte a fondo. No podés controlar lo que no entendés. Saber cuáles son tus detonantes, tus debilidades y tus miedos te da poder sobre ellos. El que no se conoce, se traiciona sin darse cuenta. Pero el que observa sus pensamientos y los cuestiona, el que se detiene a examinar por qué siente lo que siente, gana un nivel de claridad que muy pocos alcanzan. Esa claridad mental es la base del dominio propio. Cuando sabes lo que pasa dentro de vos, ya no necesitas huir ni pelearte con eso. Otra parte esencial del autodominio es el control del lenguaje interno. La forma en que te hablas puede fortalecerte o sabotearte. Si cada día te repetís que no podés, que no sos suficiente o que las cosas están fuera de tu alcance, terminas actuando de acuerdo a esa idea. Pero si entrenas tu mente para enfocarse en lo posible, en lo que depende de vos, tu mente se vuelve aliada, no enemiga. La voz interna de un estoico no es la de la queja, sino la de la acción. No puedo cambiar esto, pero sí puedo cambiar cómo lo enfrento. El autodominio no es un estado pasivo, es un acto constante. No significa dejar de sentir, sino aprender a dirigir lo que sentís hacia un fin útil. La rabia puede transformarse en determinación, la tristeza en reflexión, la frustración en aprendizaje. La diferencia entre quien reacciona y quien domina su mente es que el segundo usa sus emociones como herramientas, no como excusas. Cada vez que elegís responder con inteligencia en lugar de impulso, estás ganando terreno en el dominio de vos mismo. Practicar el autodominio también implica aceptar el control parcial que tenemos sobre la vida. No podés evitar los imprevistos, las pérdidas o los errores, pero sí podés decidir qué significado les das. Esa es la esencia del poder interior. Mientras la mayoría busca cambiar el mundo externo, el 1% cambia la forma en que lo percibe, y al hacerlo, cambia también la forma en que actúa. Esa visión es lo que convierte la calma en una ventaja y la templanza en una fortaleza. Vivir con autodominio absoluto es vivir con libertad. Ya no sos prisionero de la emoción del momento ni de la opinión de los demás. Sos dueño de tu respuesta, de tu dirección, de tu energía. Y cuando logras eso, todo a tu alrededor puede seguir siendo incierto, pero tu mente permanece firme.
Ese es el verdadero poder que distingue a quienes viven con propósito. No buscan controlar el mundo, se controlan a sí mismos y desde ahí transforman todo lo que tocan. Característica 2. Disciplina sin excusas. La disciplina sin excusas es lo que separa a los que sueñan de los que actúan. No se trata de motivación ni de sentir ganas. Se trata de decidir que vas a hacer lo que tenés que hacer, incluso cuando no querés hacerlo. La mayoría espera el momento perfecto, la inspiración o la señal externa que los empuje. Pero el 1% sabe que ese momento no llega. La acción disciplinada es lo que crea el impulso, no al revés. Cada vez que elegís actuar a pesar de la incomodidad, estás fortaleciendo la parte de vos que manda sobre tus emociones, no la que obedece. El estoicismo enseña que el control verdadero comienza en la acción cotidiana. No hay dominio propio sin disciplina. No se puede hablar de calma mental o fortaleza interior si tu vida está gobernada por la pereza, el desorden o la procrastinación. La disciplina no es rigidez, es coherencia. Es la capacidad de mantenerte fiel a tus principios aunque el entorno cambie. Significa seguir un propósito, no un capricho. Significa hacer lo correcto, no lo fácil. Cuando actúas desde la disciplina, cada día se convierte en una oportunidad de demostrarte que tu palabra tiene peso. Las excusas son la forma más sutil de autoengaño. Nos convencen de que estamos haciendo lo mejor que podemos, cuando en realidad solo estamos eligiendo el camino cómodo. Decimos que no tenemos tiempo, que no estamos listos, que no es el momento. Pero la verdad es que el momento perfecto no existe. Lo que existe es la decisión de avanzar hoy, con lo que tengas, en la dirección que sabes que es la correcta. El 1% no espera sentir ganas. Se levanta, cumple su rutina, enfrenta el cansancio y sigue adelante. Esa constancia silenciosa es la raíz del crecimiento. Ser disciplinado también implica aceptar que el progreso es invisible la mayoría del tiempo. No vas a ver resultados inmediatos, y ahí es donde la mayoría se rinde. Pero la disciplina te enseña a confiar en el proceso, no en la recompensa. Cada día que haces lo que debes, aunque nadie te aplauda, estás acumulando fuerza. La disciplina es como el entrenamiento del alma. Repetición, paciencia y constancia. Lo importante no es hacerlo una vez, sino hacerlo siempre, hasta que se convierta en parte de quien sos. La disciplina sin excusas también requiere claridad. No podés ser disciplinado si no sabes hacia dónde vas. Por eso, el 1% tiene metas claras y principios sólidos. No dependen del estado de ánimo ni de la aprobación externa. Saben qué es lo que quieren construir y qué tipo de persona necesitan ser para lograrlo. Esa claridad elimina la indecisión. Cuando tenés claro tu propósito, la disciplina deja de ser sacrificio y se convierte en compromiso. Lo que antes te costaba, ahora te define. Otra forma de ver la disciplina es como un acto de amor propio, no hacia el placer inmediato, sino hacia la versión de vos que querés ser. Cuando cumplís tus promesas, tu confianza crece. Cuando postergás, tu mente aprende que tu palabra no vale. La disciplina fortalece tu autoestima porque te demuestra que podés confiar en vos mismo. No necesitas que nadie te motive porque aprendiste a empujarte solo. Esa independencia emocional es una de las mayores victorias personales que podés alcanzar. El 1% no ve la disciplina como una carga, sino como una liberación. Porque cuando sos disciplinado, ya no dependés de la suerte, del humor o del entorno. Sabes que tu progreso depende de vos y eso te da poder. Mientras otros se quedan esperando condiciones ideales, vos las creás. Mientras otros se detienen ante el cansancio, vos seguís. La disciplina te convierte en alguien predecible en lo que realmente importa, cumplir con lo que dijiste que ibas a hacer.
Vivir con disciplina sin excusas es vivir con integridad. Es sostenerte firme cuando el resto se rinde. Avanzar cuando otros retroceden y mantener el rumbo aunque el camino sea largo. Es entender que cada sacrificio que haces hoy es una inversión en la persona que querés ser mañana. La disciplina no promete comodidad, promete crecimiento. Y cuando entendés eso, cuando dejas de negociar con tus excusas, empezás a moverte con una fuerza interior que muy pocos llegan a conocer, porque en ese punto ya no sos víctima de tus emociones, sos dueño de tu destino. Característica 3. Responsabilidad total. Asumir responsabilidad total significa entender que todo lo que sucede en tu vida, de una u otra manera, está bajo tu control o tu respuesta. No se trata de culparte por lo que escapa a tus manos, sino de reconocer que siempre tenés poder sobre cómo reaccionás, cómo aprendés y cómo avanzás. El 1% no busca culpables, busca soluciones. No pierde tiempo señalando a otros, porque entiende que hacerlo no cambia nada. Tomar responsabilidad total es dejar de ser víctima de las circunstancias y convertirte en protagonista de tu historia. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí lo que hacemos con ello. Esa es la esencia de la responsabilidad total. Aceptar que la vida no siempre será justa, pero tu actitud sí puede serlo. Cada vez que elegís responder con madurez ante un obstáculo, estás reclamando tu poder. Mientras otros se lamentan o se quejan, vos te enfocás en lo que podés hacer hoy para mejorar tu situación. Esa es la diferencia entre el 99% que reacciona y el 1% que actúa. Ser responsable no es cargar con culpa, es tomar control. Es entender que tus resultados, tus hábitos, tus relaciones y tu bienestar son reflejo de tus decisiones. Si algo no te gusta, lo cambias. Si algo falla, aprendés. Si algo duele, lo enfrentás. Esta mentalidad transforma cualquier dificultad en oportunidad, porque cuando dejas de esperar que otros arreglen tu vida, te volvés capaz de crearla por vos mismo. La responsabilidad total te saca del modo queja y te pone en modo acción. Aceptar responsabilidad también implica dejar de justificarte. Las excusas pueden darte alivio momentáneo, pero te roban poder. Decir no puedo porque o es culpa de es entregarle el control a algo o a alguien fuera de vos. El 1% no lo hace. Sabe que mientras se mantenga culpando a otros, se estanca. Pero en el momento en que dice esto depende de mí, recupera la dirección. Ese cambio de mentalidad es lo que te separa de quienes viven esperando que las cosas cambien y quienes hacen que cambien. La responsabilidad total también se ve en cómo enfrentas tus errores. Los que crecen no son los que nunca fallan, sino los que aprenden rápido. En vez de esconder sus fallos, los analizan, los entienden y los transforman en lecciones. Cada error deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta de crecimiento. Cuando asumís responsabilidad, incluso en lo que salió mal, mostrás madurez y fortaleza, porque aceptar tus errores no te debilita, te libera, te permite avanzar sin miedo ni autoengaño. Otra parte esencial de esta característica es asumir responsabilidad por tus emociones. Nadie te hace enojar, nadie te provoca ansiedad, nadie te arruina el día. Sos vos quien elige cómo interpretar las cosas. Cuando lo entendés, dejas de ser un barco a la deriva y empezás a manejar el timón. Esto no significa reprimir lo que sentís, sino dominarlo. Elegir no reaccionar con impulsos, sino con razón. Esa capacidad de control emocional es la base de la sabiduría estoica y una muestra de verdadero poder interno. También hay que entender que la responsabilidad total no se limita a lo personal. Incluye cómo afectas a los demás. Tus palabras, tus actos y tus decisiones influyen en tu entorno, en tu pareja, tus amigos o tu equipo. Asumir responsabilidad
es también reconocer ese impacto y actuar con coherencia. Si querés respeto, da respeto. Si querés confianza, sé confiable. Si querés resultados, sé ejemplo. El 1% no predica con palabras, sino con acciones que reflejan compromiso y consistencia. Cuando vivís con responsabilidad total, tu vida se vuelve más simple, no porque sea más fácil, sino porque ya no dependés de factores externos para sentirte en control. Deja de esperar que el mundo cambie y empezá a cambiar vos. Esa es la verdadera libertad que el estoicismo enseña. No que todo salga como querés, sino que nada pueda sacarte de tu centro. La responsabilidad total es el puente entre el caos y la calma, entre el deseo y la acción. Porque cuando entendés que todo empieza por vos, dejás de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Característica 4. Resiliencia ante el dolor. La resiliencia ante el dolor es la capacidad de mantenerte firme cuando todo parece romperse. Es entender que el sufrimiento no siempre se puede evitar, pero sí se puede transformar. El dolor, físico o emocional, no es un castigo, es un maestro. El 1% no huye de él, lo observa, lo estudia y aprende de lo que le muestra. En lugar de preguntarse ¿por qué me pasa esto?, se pregunta ¿para qué me está pasando? Esa diferencia de enfoque convierte la adversidad en crecimiento. Cuando podés soportar el peso del dolor sin quebrarte, tu carácter se forja. El estoicismo enseña que lo que nos hiere no es lo que sucede, sino la manera en que lo interpretamos. El dolor duele, sí, pero el sufrimiento prolongado nace del rechazo a aceptar la realidad. Cuando resistís lo que ya es, tu mente se desgasta. Pero cuando aceptás el dolor y elegís enfrentarlo con serenidad, recuperás el poder que parecía haberse perdido. No significa resignarte, significa abrazar la experiencia con conciencia. Los estoicos sabían que cada desafío era una oportunidad para practicar la virtud, paciencia, coraje, sabiduría o autocontrol. Ser resiliente no es no sentir, es sentir profundamente, pero sin dejar que eso te paralice. El dolor puede doblegarte si lo combatís desde la negación, pero si lo enfrentás con aceptación, deja de dominarte. Cada caída, cada pérdida, cada frustración tiene el potencial de moldearte en alguien más sabio y fuerte. El 1% no ve las heridas como un motivo de debilidad, sino como recordatorios de todo lo que fue capaz de superar. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, y esa elección depende de vos. La resiliencia se entrena en los pequeños momentos. Cuando las cosas no salen como querías, cuando alguien te decepciona, cuando el cansancio te tienta a rendirte, ahí se construye tu fortaleza. No se trata de esperar grandes tragedias para demostrar tu temple, sino de practicar la calma y la claridad mental en lo cotidiano. Cada vez que elegís no reaccionar con rabia o desesperación, estás entrenando tu mente para resistir. La verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en mantener la dirección a pesar de él. También hay que entender que el dolor tiene un propósito: revelar tus límites para que puedas superarlos. Si nunca te doliera nada, nunca crecerías. El dolor muestra dónde hay algo que sanar, que mejorar o que soltar. Puede venir en forma de pérdida, de rechazo, de fracaso o incluso de soledad. Pero en todos los casos, te empuja a mirar hacia adentro y encontrar recursos que no sabías que tenías. El 1% sabe que el dolor no es enemigo, sino aliado del progreso. Lo utiliza como energía para avanzar, no como excusa para detenerse. La resiliencia ante el dolor también tiene mucho que ver con la mente. Una mente débil amplifica el sufrimiento. Una mente entrenada lo observa sin dejarse arrastrar. Cuando sos capaz de ver el dolor con distancia, sin convertirlo en una identidad, te liberás. No sos lo que te pasó, sos lo que elegís hacer con eso.
Este principio estoico es clave. Nada externo puede dañar tu esencia si no lo permitís. Tu mente es tu refugio o tu prisión. Por eso, entrenarla en medio de la dificultad es la forma más elevada de disciplina. El dolor también enseña humildad. Te recuerda que no tenés el control de todo y que el mundo no siempre se ajustará a tus planes. Esa comprensión, aunque dura, te hace más sabio. Te permite soltar la ilusión del control total y enfocarte en lo único que siempre depende de vos: tu actitud. Aceptar el dolor no significa buscarlo, sino estar preparado para cuando llegue. El 1% no se quiebra ante la vida porque no espera que sea fácil. Espera ser fuerte. Esa mentalidad lo diferencia de quienes se derrumban ante la mínima incomodidad. Finalmente, la resiliencia ante el dolor no se trata solo de resistir, sino de renacer. Cada experiencia dolorosa te transforma, si le das sentido. No sos la misma persona después de atravesar el sufrimiento con conciencia. Sos alguien más profundo, más compasivo y más firme. La clave está en no quedarte en el dolor, sino usarlo como impulso para crecer. Porque mientras el 99% intenta escapar del fuego, el 1% aprende a caminar dentro de él sin quemarse. Esa es la verdadera fortaleza interior. No evitar el dolor, sino convertirlo en poder. Característica 5. Paciencia estratégica. La paciencia estratégica no es simplemente esperar, sino saber cuándo actuar y cuándo mantenerse quieto. Es una virtud activa, no pasiva. Mientras la mayoría se desespera por resultados inmediatos, el 1% entiende que los grandes logros necesitan tiempo, madurez y preparación. Ser paciente estratégicamente es tener la visión suficiente para no forzar los procesos y la disciplina necesaria para seguir trabajando en silencio mientras el resto se distrae. Esta mentalidad requiere entender que el progreso no siempre es visible y que la siembra precede a la cosecha. La impaciencia destruye más sueños que el fracaso. Quienes no toleran la espera suelen rendirse justo antes de que algo empiece a funcionar. El 1% ve la paciencia como una herramienta de poder, porque sabe que dominar el tiempo es dominar la vida. No se trata de quedarse quieto, sino de moverse con sabiduría. Hay momentos en los que avanzar rápido es necesario, pero hay otros en los que detenerse y observar es la mejor jugada. La paciencia estratégica consiste en equilibrar la acción con la reflexión, la velocidad con la precisión. El estoicismo enseña que nada de lo que vale la pena sucede de inmediato. La naturaleza misma es prueba de ello. Los árboles tardan años en crecer, los ríos erosionan lentamente las piedras, el cuerpo humano necesita tiempo para fortalecerse. Pretender que los resultados aparezcan sin atravesar el proceso es ir en contra del orden natural. La paciencia no significa falta de ambición, significa comprensión de los tiempos. Quien sabe esperar sin dejar de actuar, termina construyendo algo sólido mientras los demás corren detrás de lo inmediato. La paciencia estratégica también implica aceptar la frustración como parte del camino. Habrá momentos en que parecerá que nada avanza, que tus esfuerzos no dan fruto o que otros logran lo que vos todavía no. Pero justamente ahí se mide tu temple. Si abandonás en medio de la incertidumbre, perdés todo lo que ya invertiste. Si persistís, el tiempo se convierte en tu aliado. El 1% no busca gratificación instantánea, busca progreso real, aunque sea lento. La diferencia entre ambos está en la resistencia emocional que tienen frente al vacío temporal de resultados. Esperar con inteligencia también significa observar y analizar. No se trata de dejar que el tiempo pase, sino de usarlo para aprender, corregir, ajustar y prepararse. Mientras otros se desesperan por actuar sin dirección, el paciente estratégico estudia el terreno, entiende el contexto y elige el momento más oportuno para dar el paso decisivo. La acción impulsiva puede generar movimiento,
pero rara vez genera resultados duraderos. La paciencia estratégica convierte el tiempo en una ventaja competitiva, porque te permite tomar decisiones más certeras y con menos margen de error. Esta forma de paciencia también está ligada al control del ego. El ego quiere resultados rápidos para sentirse validado, mientras que la mente sabia prefiere construir en silencio. El 1% no busca demostrar, busca dominar. No necesita aplausos, necesita progreso real. Esa serenidad viene de entender que el éxito no se mide por la velocidad, sino por la consistencia. La paciencia estratégica se vuelve una prueba constante de carácter. Mantenerte enfocado y tranquilo mientras el resto se agita. Cuando no necesitas apurar los tiempos, demostrás que ya tenés control sobre vos mismo. Además, la paciencia estratégica te protege de las decisiones emocionales. En los momentos de frustración, el deseo de cambiar todo puede ser fuerte, pero actuar desde la ansiedad casi siempre lleva a errores. Saber esperar el momento correcto te da poder sobre el entorno, porque no reaccionás, respondés. Esa diferencia entre reacción y respuesta marca el camino del que lidera sobre el que improvisa. El 1% no corre detrás de cada oportunidad. Selecciona las adecuadas, porque sabe que el tiempo no alcanza para todo. Finalmente, la paciencia estratégica te enseña a confiar en los procesos invisibles. No todo crecimiento es visible de inmediato, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Como una semilla bajo tierra, muchas transformaciones suceden en silencio. El 1% lo sabe y, por eso, no se desespera. Sigue entrenando, aprendiendo, ajustando y avanzando, aunque nadie lo vea. Porque la verdadera paciencia no es solo esperar, es hacerlo con propósito, con fe en la dirección y con la certeza de que lo que se construye con tiempo no se derrumba fácilmente. Característica 6. Enfoque en lo esencial. El enfoque en lo esencial es una de las virtudes más poderosas que tiene una mente disciplinada. Vivimos en una era de distracciones constantes, donde todo compite por nuestra atención y donde el ruido es tan fuerte que muchas veces perdemos de vista lo que realmente importa. El 1% no se dispersa en 1000 cosas a la vez. Elige con claridad en qué vale la pena poner su energía, su tiempo y su mente. Entiende que la concentración es una forma de poder y que la claridad solo llega cuando eliminas lo innecesario. Enfocarte en lo esencial significa entender que no todo tiene el mismo peso y que tu energía debe invertirse en aquello que realmente mueve tu vida hacia adelante. El enfoque no se trata solo de trabajar más, sino de trabajar con dirección. Muchas personas se esfuerzan, pero en la dirección equivocada. Corren sin destino, ocupan sus días con tareas sin impacto, se agotan en lo urgente y nunca llegan a lo importante. El 1% sabe que el tiempo es finito y por eso elige con precisión qué merece su atención. Elimina distracciones, conversaciones vacías, objetivos que no tienen sentido y compromisos que no aportan. Su vida se vuelve más simple, pero también más poderosa. La simplicidad no es pobreza de acción, es riqueza de propósito. Este enfoque requiere una mente entrenada para distinguir entre lo que parece importante y lo que realmente lo es. A veces, lo esencial no es lo más visible ni lo más inmediato. Puede ser una conversación pendiente, una rutina diaria, un hábito mental o una decisión postergada. El estoicismo enseña a mirar con profundidad, no con prisa. A preguntarte constantemente, ¿esto contribuye a mi propósito o me aleja de él? Esa pregunta, repetida cada día, se convierte en una brújula interior que te mantiene alineado incluso cuando el entorno intenta distraerte. Enfocarte en lo esencial también significa aprender a decir no, no a lo que no suma, no a lo que te drena, no a lo que te aleja de tu dirección. Cada sí que das a lo innecesario es un no que le das a lo que realmente te importa.
El 1% entiende que su tiempo es sagrado y que protegerlo es una forma de respeto hacia sí mismo. No se trata de ser egoísta, sino consciente. Cuanto más selectivo sos con lo que haces, más efectivo te volvés. Decir no se convierte en un acto de sabiduría, no de rechazo. Además, el enfoque en lo esencial requiere limpiar tu mente del desorden emocional. Muchas veces, lo que nos desenfoca no es la cantidad de tareas, sino la cantidad de pensamientos innecesarios que cargamos, preocupaciones, comparaciones, culpas, miedos. Todos esos elementos ocupan espacio mental y reducen tu capacidad de actuar con claridad. El 1% aprende a despejar su mente, a soltar lo que no puede controlar y a concentrarse en lo que sí depende de él. La mente enfocada es una mente libre, porque no se pierde en lo que no tiene solución. El estoico no busca hacer muchas cosas, busca hacer las cosas correctas. Y en eso radica la diferencia entre una vida dispersa y una vida con propósito. Vivir enfocado en lo esencial no significa limitarte, sino dirigirte con precisión. Significa entender que cada día tiene una cantidad limitada de energía y que tu misión es invertirla en aquello que realmente tiene valor. Puede ser tu trabajo, tu desarrollo personal, tu familia o tu propósito, pero no puede ser todo a la vez. La dispersión mata el progreso, mientras que el enfoque lo acelera. Otra clave del enfoque en lo esencial es aprender a observar el ruido externo sin dejarte arrastrar por él. Las redes sociales, las opiniones ajenas, las modas y las comparaciones constantes pueden desviar tu rumbo si no tenés una base sólida. El 1% no se mide por lo que los demás hacen, sino por su propia evolución. No compite con el mundo, compite con su versión anterior. Esa es la esencia del enfoque, mirar hacia adentro y actuar desde la claridad, no desde la reacción. Finalmente, enfocarte en lo esencial es comprometerte con la excelencia, no con la cantidad. Hacer menos, pero hacerlo mejor. Invertir tu energía en aquello que puede tener un impacto real en tu crecimiento. La vida no se trata de acumular experiencias, sino de vivir con intención. El 1% comprende que cada día es una oportunidad para construir algo significativo y que ese proceso solo puede sostenerse si eliminas el exceso. Enfocarte en lo esencial es, en última instancia, elegir conscientemente la vida que querés vivir en lugar de dejar que el ruido la elija por vos. Característica 7. Indiferencia ante la opinión ajena. La verdadera libertad comienza cuando dejas de vivir para impresionar a los demás. La indiferencia ante la opinión ajena no significa que no te importe nadie, sino que elegís no dejar que la aprobación o el rechazo definan tu valor. En la mentalidad del 1%, la validación no se busca afuera, se cultiva adentro. El estoico entiende que la mayoría de las personas opinan desde su propia percepción, su propio dolor o sus propias limitaciones, y por eso no toma esas opiniones como verdades absolutas. Aprender a no depender del juicio de otros es uno de los pasos más difíciles, pero también más liberadores. Cada vez que necesitas ser aprobado, le estás entregando poder a alguien más sobre tu vida. Tu autoestima se vuelve una moneda que los demás pueden subir o bajar según su estado de ánimo. Vivir así es vivir encadenado. La indiferencia estoica es una forma de romper esas cadenas. Es mirar con serenidad lo que otros piensan y decidir que no tiene el poder de afectarte. Marco Aurelio lo explicaba con claridad. Recuerda cuán breve es el tiempo en el que existes y cómo pronto serás olvidado, como también todos aquellos que ahora te elogian o te critican. Esa perspectiva te devuelve el control sobre tu mente. El 1% sabe que la opinión de los demás es inevitable, pero no determinante. En todo lo que hagas habrá críticas, juicios, comparaciones y malentendidos. Si actúas buscando aprobación,
terminarás traicionando tus propios principios. En cambio, si actúas desde tus valores, aunque te juzguen, seguirás firme. La indiferencia ante la opinión ajena no se trata de orgullo, sino de foco. Te permite mantenerte fiel a tu propósito, sin desviarte por la necesidad de agradar o ser comprendido por todos. Quien busca complacer a todos se pierde a sí mismo. También es importante entender que la crítica muchas veces revela más del que la hace que del que la recibe. Una persona que juzga suele proyectar sus miedos, frustraciones o inseguridades. Si aprendes a ver esto, dejarás de tomarte los comentarios de manera personal. El estoico no responde desde la herida, responde desde la comprensión. La indiferencia no es frialdad, es madurez. Es tener la claridad de no permitir que las palabras ajenas definan tu paz mental ni tu dirección. Ser indiferente ante la opinión ajena también implica aceptar que no todos te van a entender, y eso está bien. Cuanto más auténtico seas, más incomodidad vas a generar en quienes prefieren la conformidad. La autenticidad tiene un precio, el de ser juzgado por quienes no se atreven a ser ellos mismos. Pero el 1% entiende que ese precio vale la pena, porque mientras los demás se desgastan intentando encajar, vos estás construyendo una vida coherente, libre y en paz con tus decisiones. La indiferencia, en este sentido, se convierte en un escudo contra la manipulación social. Esta característica requiere entrenamiento mental, porque el impulso de buscar aprobación está profundamente arraigado. Desde pequeños se nos enseña a ser aceptados, a complacer, a no desentonar. Desaprender eso toma tiempo y práctica. Cada vez que te encuentres actuando para agradar, pregúntate, ¿estoy siendo fiel a mí o estoy buscando aprobación? Esa pregunta es una herramienta poderosa para recuperar tu autenticidad. La indiferencia ante la opinión ajena no surge de un día para otro. Se construye cada vez que elegís no reaccionar, sino mantenerte firme en tus valores. La mentalidad del 1% no necesita demostrar nada. Sabe quién es, qué busca y qué representa. No le interesa el aplauso ni el reconocimiento, porque su satisfacción proviene del esfuerzo silencioso y del progreso interior. Cuando dejas de depender de la opinión ajena, tus acciones se vuelven más puras, más enfocadas, más tuyas. Ya no haces las cosas por miedo al juicio o por deseo de aprobación, sino porque sabes que son correctas. Y esa coherencia entre pensamiento y acción es lo que te da poder real. Finalmente, la indiferencia ante la opinión ajena te permite conservar la calma en cualquier circunstancia. No te exaltás con los elogios ni te hundís con las críticas. Entendés que ambos son efímeros. Tu estabilidad emocional ya no depende de factores externos, sino de tu propio juicio racional. Esa es la esencia del pensamiento estoico. Ser dueño de tu mente, no esclavo de las percepciones ajenas. En el momento en que aprendes a mantenerte en tu centro, sin importar lo que digan los demás, descubrís una forma de libertad que muy pocos alcanzan, y esa libertad es la que distingue a quienes viven como parte del 1%. Característica 8. Capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación es una de las cualidades más poderosas que puede desarrollar una persona con mentalidad del 1%. En un mundo que cambia constantemente, quien no se adapta se queda atrás. Los estoicos entendían que resistirse a lo que ya es inevitable solo genera sufrimiento. Adaptarse no significa rendirse, sino ajustar la forma de actuar sin perder el propósito. Es aprender a fluir con la realidad, no a luchar contra ella. El 1% no se quiebra ante los cambios, se transforma con ellos. Comprende que cada circunstancia nueva trae consigo una oportunidad de crecimiento, aunque al principio no parezca así. La rigidez mental es una de las mayores enemigas del progreso. Cuando te aferras a cómo deberían ser las cosas, en lugar de aceptar cómo realmente son,
te encerras en un pensamiento que te limita. Adaptarte requiere flexibilidad, humildad y la capacidad de soltar el control sobre los resultados. Marco Aurelio decía que no son los eventos los que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellos. Si cambias tu forma de ver una situación, cambias la manera en que te afecta. Adaptarse es, en esencia, ajustar tu mente antes de que el entorno te obligue a hacerlo. El 1% no espera condiciones perfectas para avanzar, sino que aprende a moverse dentro del caos. Cuando las circunstancias cambian, ajusta su estrategia sin perder de vista su dirección. Sabe que no puede controlar el viento, pero sí las velas. Y eso le da una ventaja enorme, porque mientras muchos se detienen a lamentar lo que ya cambió, él sigue avanzando. La capacidad de adaptación es lo que diferencia a quien sobrevive de quien prospera. No se trata de resistir pasivamente, sino de responder con inteligencia y acción consciente. Adaptarse también requiere desapego. Muchas veces lo que te impide avanzar no es la falta de oportunidades, sino el miedo a dejar atrás lo que conoces. Aferrarte a lo viejo te hace débil frente a lo nuevo. La vida cambia, las personas cambian, las circunstancias cambian. Querer que todo siga igual es una ilusión que solo genera frustración. El 1% entiende que la estabilidad no está en el entorno, sino en la mente. Si tu calma depende de que todo permanezca igual, nunca vas a tener paz. Pero si tu calma depende de tu capacidad de adaptarte, ninguna tormenta podrá quebrarte. La adaptación no elimina la dificultad, pero sí reduce el sufrimiento innecesario. Cuando aceptas que las cosas cambian y que vos también podés cambiar, dejas de sentirte víctima y empezás a actuar desde el poder. Te volvés más resiliente, más creativo y más realista. Las personas que no se adaptan se encierran en la queja, mientras que las que sí lo hacen encuentran caminos alternativos. Cada desafío se convierte en una oportunidad para reinventarte, y cuanto más practicas esa habilidad, más rápido te recuperas ante cualquier golpe. Los estoicos sabían que adaptarse era un acto de sabiduría, no de debilidad. No se trata de resignarte, sino de usar la razón para encontrar la mejor forma de responder ante lo inevitable. Adaptarte es reconocer que no podés controlar lo externo, pero sí podés controlar tu actitud y tus decisiones. Esa es la base del pensamiento estoico. Mantener tu serenidad en medio del cambio. La vida no premia a quien se resiste, sino a quien aprende, evoluciona y se ajusta sin perder su esencia. La capacidad de adaptación también implica equilibrio emocional. En momentos de crisis, la mente humana tiende a exagerar los problemas o a paralizarse ante la incertidumbre. El 1% entrena su mente para no dejarse dominar por el miedo. Analiza la situación, identifica lo que puede hacer y actúa sin perder claridad. Esa calma activa es la clave. No se desespera, se prepara, no se victimiza, se ajusta. La adaptación no surge del impulso, sino de la inteligencia emocional y del dominio interior. Por último, adaptarte significa confiar en vos mismo. Saber que, sin importar lo que ocurra, vas a poder responder. Esa confianza interna es lo que te da libertad en un mundo incierto. El estoico no busca un entorno perfecto, busca una mente preparada para cualquier entorno. La capacidad de adaptación te convierte en alguien que no depende de las circunstancias, sino que las utiliza para fortalecerse. Y cuando llegas a ese punto, entendés que no importa cuántas veces cambie el mundo allá afuera, porque vos siempre vas a estar listo para mantener tu centro y seguir adelante. Característica 9. Humildad constante. La humildad constante es una de las virtudes más poderosas del 1%, pero también una de las más malinterpretadas. Ser humilde no significa pensar menos de vos, sino pensar menos en vos. La humildad es reconocer que siempre hay algo que aprender, incluso cuando crees saberlo todo.
es la capacidad de mantener los pies en la tierra sin importar cuán alto llegues. Las personas verdaderamente grandes no necesitan demostrarlo, porque su grandeza se refleja en su actitud. La humildad es lo que mantiene viva la curiosidad, el deseo de mejorar y la apertura al cambio. Sin ella, cualquier progreso se detiene. El ego es el mayor enemigo del crecimiento. Cuando crees que ya sabes suficiente, dejas de escuchar, de observar y de aprender. El 1% entiende que el conocimiento es infinito y que cada persona, sin importar su nivel, puede enseñarte algo. La humildad te permite mantener la mente abierta y flexible, dispuesta a cuestionar tus creencias. No hay avance sin autocrítica, y no hay autocrítica sin humildad. Los estoicos practicaban esto cada día, recordándose que no eran dueños de la verdad, sino buscadores de ella. Esa actitud de aprendiz permanente es lo que les permitía evolucionar con sabiduría. La humildad también tiene que ver con aceptar los errores sin justificarte. Todos fallamos, pero pocos tienen el valor de admitirlos sin excusas. El 1% no se engaña a sí mismo. Cuando comete un error, lo analiza, aprende y sigue adelante. No pierde energía en proteger su ego, porque entiende que el error no lo define, sino la manera en que reacciona ante él. Esa honestidad interna es un signo de fortaleza, no de debilidad. Cuanto antes aceptes tus fallos, antes vas a poder corregirlos. Y esa es una ventaja enorme en un mundo donde la mayoría se paraliza por orgullo. La humildad constante también implica reconocer el valor de los demás. El 1% no ve competencia en todo el mundo, ve maestros. Sabe que siempre puede aprender algo del éxito o del fracaso ajeno. No desprecia a quien está empezando, ni envidia a quien va más adelante. Entiende que cada persona recorre su propio camino. Este tipo de humildad te mantiene enfocado en tu crecimiento, no en compararte. Y cuando dejas de compararte, tu progreso se vuelve mucho más genuino, porque nace del deseo de superarte, no del deseo de superar a otros. Ser humilde también es aceptar que no controlas todo. La vida puede cambiar tus planes en un instante, y creer que siempre tenés el control absoluto es una ilusión. Los estoicos enseñaban que lo único que realmente controlamos es nuestra mente. Todo lo demás puede cambiar sin aviso. La humildad te permite reconocer esa verdad y actuar con sabiduría, sin frustrarte por lo que no depende de vos. Te mantiene flexible, sereno y centrado. Quien no tiene humildad se quiebra ante lo inesperado, porque no acepta que no es dueño de todo lo que ocurre. La humildad también se manifiesta en la manera de liderar. Un verdadero líder no se impone, guía. No busca reconocimiento, busca resultados. El 1% no necesita que los demás lo aplaudan, porque su motivación es interna. Sabe que el liderazgo auténtico no nace del poder, sino del ejemplo. Y el ejemplo solo se construye con coherencia, empatía y humildad. Cuando alguien humilde alcanza el éxito, inspira. Cuando alguien arrogante lo hace, divide. La humildad constante te convierte en alguien confiable, porque la gente sabe que tus decisiones no están impulsadas por el ego, sino por la razón. La humildad también se entrena. No se trata de una actitud pasiva, sino de un trabajo constante de autoconciencia. Implica observar tus pensamientos, tus reacciones y tus intenciones. Preguntarte si estás actuando desde el ego o desde la verdad. Muchas veces, el deseo de tener razón o de ser reconocido disfraza el miedo a parecer débil. Pero cuando desarrollas humildad real, dejas de necesitar la aprobación de los demás. Actúas con seguridad porque sabes quién sos y dónde estás parado. Y esa seguridad no necesita gritar para hacerse notar. Por último, la humildad constante te protege del estancamiento. Cuanto más creces, más fácil es caer en la trampa de creerte superior.
Pero la verdadera grandeza está en mantener la mente de aprendiz incluso cuando tenés éxito. El 1% entiende que el crecimiento no tiene fin y que cada logro solo marca el comienzo de una nueva etapa de aprendizaje. La humildad te mantiene en movimiento, te permite conectar con otros y te da claridad para seguir avanzando sin perder el equilibrio. Es, en definitiva, el cimiento que sostiene todo lo que construís. Característica 10. Acción alineada con propósito. La acción alineada con propósito es lo que separa a quienes simplemente hacen de quienes realmente avanzan. No se trata de moverse por moverse, sino de moverse con dirección. Muchos trabajan duro, pero pocos lo hacen con sentido. La diferencia entre el desgaste y el crecimiento está en el propósito. Cuando tus acciones diarias responden a un porqué profundo, cada sacrificio tiene valor, cada obstáculo tiene sentido y cada paso te acerca a algo más grande que vos mismo. El 1% no actúa por impulso ni por aprobación externa. Actúa desde la claridad de su propósito. Actuar con propósito significa saber hacia dónde vas y por qué. No podés pretender vivir una vida significativa si no entendés qué te mueve. El propósito no siempre está claro desde el principio, pero se construye con introspección, honestidad y coherencia. El 1% dedica tiempo a conocerse, a entender sus valores, sus talentos y su misión. No corre detrás de lo que todos buscan, sino detrás de lo que tiene sentido para él. Esa claridad les permite tomar decisiones difíciles sin dudar, porque saben que cada elección está alineada con algo más profundo que el simple deseo del momento. Cuando tus acciones no están alineadas con tu propósito, vivís dividido. Te sentís agotado, frustrado o vacío, aunque estés haciendo mucho. El trabajo sin propósito se convierte en ruido, mientras que el trabajo con propósito se convierte en impacto. Por eso, el 1% no desperdicia energía en cosas que no suman. Evalúan constantemente si lo que hacen los acerca o los aleja de su meta. Esa autoevaluación les da poder, porque los mantiene enfocados en lo esencial y los protege del caos de la distracción. El propósito también actúa como brújula en los momentos difíciles. Cuando todo se complica, cuando el cansancio o el miedo aparecen, el propósito te recuerda por qué empezaste. Es lo que te hace seguir cuando la motivación desaparece. La acción sin propósito se detiene ante la incomodidad. La acción con propósito la atraviesa. Los estoicos lo entendían bien. No podés controlar los resultados, pero sí el sentido que le das a lo que haces. Y cuando ese sentido es sólido, ninguna dificultad puede quebrarte por completo. La acción alineada con propósito también implica coherencia. No sirve de nada hablar de tus valores si tus actos no los reflejan. La coherencia entre lo que decís, pensás y haces es lo que genera respeto, confianza y fuerza interior. El 1% no busca parecer, busca ser. Esa coherencia no siempre es cómoda, porque a veces significa decir no a oportunidades tentadoras o caminos más rápidos. Pero ellos entienden que cada atajo fuera de propósito tiene un costo: alejarte de tu esencia. Por eso, eligen la consistencia antes que la conveniencia. Además, actuar con propósito no significa vivir rígido. El propósito da dirección, no prisión. Podés cambiar el cómo sin perder el porqué. El 1% se adapta, evoluciona, aprende nuevas formas de avanzar, pero nunca pierde la raíz que lo sostiene. Esa combinación de claridad y flexibilidad les permite seguir creciendo sin perder identidad. Mientras otros cambian de rumbo con cada moda o tendencia, ellos mantienen un norte firme, porque saben qué representan y qué están construyendo. El propósito también se nutre con el servicio. Cuando tus acciones impactan positivamente en otros, el propósito se amplifica. Los estoicos creían que el bien individual debía contribuir al bien común.
El 1% entiende que su propósito no se trata solo de ellos, sino del valor que pueden aportar al mundo. Esa perspectiva les da energía inagotable, porque no trabajan solo por recompensas personales, sino por algo que trasciende su propia vida. Cuando actúas desde el servicio, tu propósito se vuelve más fuerte y más estable. Por último, la acción alineada con propósito exige presencia. No podés vivir en piloto automático si querés avanzar con intención. Cada día se convierte en una oportunidad de actuar desde tu centro, de hacer lo que sabes que debes hacer, aunque no siempre tengas ganas. Esa es la disciplina del propósito. Convertir lo importante en hábito y lo esencial en prioridad. Quien vive con propósito no deja su destino en manos del azar. Lo construye, paso a paso, con cada acción consciente que decide emprender. Llegamos al final de este video y si algo quiero que te lleves es que la mentalidad del 1% no es cuestión de suerte ni talento, sino de conciencia, disciplina y coherencia. Ser parte de ese 1% no tiene que ver con competir contra los demás, sino con superarte a vos mismo, cada día, en silencio, con paciencia y propósito. El verdadero éxito no está en alcanzar una meta, sino en la persona en la que te convertís mientras trabajás por ella. Cada una de estas características, desde el autodominio hasta la acción alineada con propósito, es una herramienta que podés empezar a practicar hoy mismo. No esperes a sentirte listo, porque el crecimiento no llega con comodidad, sino con compromiso. Pregúntate cada día si tus acciones reflejan tus valores, si estás actuando con claridad o solo reaccionando al entorno. Esa reflexión diaria es el punto de partida de toda transformación real. Recordá, el 1% no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles, no busca excusas, no se deja guiar por la opinión ajena, mantiene el enfoque, se adapta y sobre todo sigue avanzando sin perder el centro, no porque todo le salga bien, sino porque elige seguir firme en lo que cree. Ese es el verdadero poder del estoicismo aplicado a la vida moderna. No eliminar las emociones ni los problemas, sino aprender a dominarlos y convertirlos en fuerza interior. Si este video te ayudó, te inspiró o te hizo pensar de otra forma, te invito a suscribirte al canal. Cada semana subo contenido sobre mentalidad, estoicismo y desarrollo personal para que sigas fortaleciendo tu mente y tu carácter. Y me gustaría que dejes en los comentarios una frase o reflexión que te haya resonado del video. Puede ser algo que te marcó, una idea que quieras recordar o una frase que quieras aplicar en tu vida. Compartir tu pensamiento no solo te ayuda a interiorizarlo, también puede inspirar a otros que están en el mismo camino que vos. Gracias por estar del otro lado, por invertir tu tiempo en crecer y en buscar tu mejor versión. Nos vemos en el próximo video.